bienvenidas a su espacio Conectadas, estimadas amigas. Tengan muy buenos días y en esta mañana que vamos a meditar en la palabra del Señor, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 hasta el 8. Dice, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Vamos a ver aquí en esta porción los privilegios y las responsabilidades del creyente. Vamos a ver cuáles son los privilegios, y eso lo tenemos allí en los versículos 3 y 4. Vimos allí, ¿verdad?, que dice que que fuimos llamadas por su divino poder para conocerle. Segunda Timoteo 1:9, el apóstol Pablo dice que nos llamó según el propósito y la gracia de Dios. Entonces Dios nos llamó con un propósito y por pura gracia. Además de que nos llamó, otro privilegio que tenemos ahí, que dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En la palabra de Dios tenemos muchas promesas del Señor que nos animan, que nos alientan, que confirman nuestra fe. Yo voy a leer para ustedes allí en Juan capítulo 10, los versículos 27 al 29, que dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué preciosa promesa! Dice que Él nos da la vida eterna y que no pereceremos jamás. Una vida eterna, segura. Dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero mire qué precioso que estamos en las manos del Señor Jesucristo, pero también en las manos de nuestro Padre Celestial, porque dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué precioso es saber que estamos seguras en las manos de nuestro Señor. Como dice Pablo, que nada nos puede separar del amor del Señor Jesucristo. También dice que somos participantes de la naturaleza divina. Ese es otro privilegio. ¿Y por qué somos participantes de la naturaleza divina? Pues porque nos ha tomado como hijas mediante la obra de Cristo. Juan 1:11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanas, nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, creímos en Él y somos sus hijas. Ese es un privilegio grande que tenemos. Por eso somos participantes de la naturaleza divina. Ahora veamos cuáles son las responsabilidades del creyente, porque cada vez que tenemos privilegios, tenemos responsabilidades. Eso así es. Vamos a ver, primeramente dice
que debemos de ser diligentes. Ahí en el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Tenemos que tener el deseo, poner el esmero en el crecimiento espiritual, que nuestra vida cristiana crezca. Entonces eso lo debemos de hacer con diligencia. Luego dice que al tener diligencia debemos de añadir a nuestra fe. O sea, qué importante, porque empieza con la fe. La fe es la base de todo, pero a la fe vamos a agregar otra cosa. Y fíjense bien que esta no es la fe, no le vamos a agregar otra cosa para salvación, porque aquí está hablando del crecimiento espiritual del creyente. Entonces, por eso dice que se le puede agregar virtud. ¿Pero qué es virtud? El diccionario bíblico dice que la virtud es como dice, el significado dice que ese término denota una excelencia moral, motora de acciones rectas y dignas. Entonces, para abreviarlo, virtud equivale a buena conducta, hacer cosas correctas y dignas que agraden al Señor. Y ya dijimos que la virtud es efecto de la fe, pero también dice que a la virtud añadir conocimiento de Dios. Si se fijan, es como una suma que vamos haciendo. Y si vemos allí en el capítulo 3 de 2 Pedro, el último versículo, mire, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y debemos de crecer, dice allí, en el conocimiento, ¿verdad? O sea que a la fe le agregamos virtud y a la virtud le vamos a agregar conocimiento de nuestro Señor. Pero ¿cómo vamos a conocerlo? Lo vamos a conocer a través de la palabra de Dios, a través del invertir tiempo en leerla, en meditarla, en atesorarla en nuestro corazón y, por supuesto, obedecerla, llevarla al terreno de la práctica. Pero además de el conocimiento de Dios, vamos a añadir otra cosa, y dice que se añada el dominio propio, o sea, la templanza. Y la templanza es fruto del Espíritu Santo. La templanza se refiere que debemos de tener control en nuestras acciones, control en lo que hablamos, en lo que hacemos. ¿Cuántas veces nos hemos visto enredadas en problemas porque nos faltó el dominio propio, porque fuimos rápidas para actuar sin pensar en lo que íbamos a decir, actuamos de manera impulsiva? Y entonces por eso el apóstol nos da esa recomendación que debemos de tener dominio propio, y eso es una parte para que crezcamos en el conocimiento, ¿verdad? Y en el dominio propio y en nuestra fe cristiana. Hermanas, vamos a seguir el otro martes, si Dios nos lo permite, pero antes de terminar esta parte, yo quiero que le demos gracias a Dios por los privilegios que el Señor nos ha dado y porque también meditemos en la responsabilidad que tenemos para crecer en el conocimiento de Él. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos capacites, que nos ayudes para ser mujeres que estamos creciendo en el conocimiento de tu palabra, conociendo de tu persona, Señor. Bendice a mis amigas y hermanas en Cristo en sus necesidades. Sé propicio a cada una en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, hemos llegado al final de este programa y les recuerdo que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con el Señor
Jesucristo. Que Dios les bendiga y tengan un lindo día.